Bienvenido a Dormiciencia, tu refugio silencioso en el vasto cosmos, un espacio donde la curiosidad se entrelaza con la calma y la ciencia te acuna suavemente hacia el sueño. Sé que el mundo exterior hoy ha sido ruidoso, quizás agitado, pero aquí, en este instante, el tiempo se ralentiza y tu mente puede comenzar a desenredarse. Antes de iniciar nuestro viaje celestial de esta noche, me gustaría invitarte a compartir, si así lo deseas, desde qué lugar del mundo nos acompañas y qué hora es en tu rincón de la quietud. Siempre me asombra la profunda conexión que nos une, mientras tantas mentes curiosas se sumergen juntas en este mar de estrellas desde diferentes meridianos. Si este viaje te resulta reconfortante, si el suave vaivén de la ciencia te arrulla, considera dejar una suave marca de aprobación y tal vez suscribirte a nuestro canal. De este modo, asegurarás tu pasaporte directo al mundo de los sueños cada semana, y más mentes somnolientas encontrarán su camino a este refugio. Esta noche, nuestra historia es una de belleza cósmica, el nacimiento de las galaxias, esas vastas ciudades de estrellas, cómo emergen de la oscuridad y del polvo. Confío en que no será tan fascinante como para mantenerte despierto, pero si lo fuera, al menos habrás descubierto un poco más sobre el universo temprano, antes de tu café matutino. Así que, acomódate, siente cómo tus hombros se relajan, respira lentamente. Estás a punto de flotar a través de 13.800 millones de años de historia cósmica. No hay prisa, las estrellas te esperarán. Permítete simplemente ser. Hace 13.800 millones de años, el universo era asombrosamente pequeño. No diminuto como una habitación sin ventanas, sino inimaginablemente compacto, más caliente que el núcleo de una estrella, y más denso que cualquier material que podamos concebir. En un momento que desafía nuestra plena comprensión, todo comenzó. No fue una explosión en el sentido tradicional, a pesar de su nombre. El Big Bang fue más bien una expansión rauda y grácil, como un suave inflado. El espacio mismo se dilató en todas direcciones, con una velocidad que superaba la de la luz, tal como un globo se infla con un soplo cósmico. No hubo escombros volando a través del vacío. El espacio era el escombro, creándose a sí mismo mientras avanzaba. En esos primeros y efímeros microsegundos, el universo era una especie de caldo hirviente de partículas fundamentales. Los quarks se mezclaban con los gluones, los fotones zigzagueaban como niños inquietos, y la gravedad, siempre la escultora paciente, comenzaba silenciosamente a trazar sus bocetos. Era un caos ciego, un calor deslumbrante, profundamente incómodo. Aún no era un lugar para contemplar estrellas, ni para asar nubes de azúcar. Sin embargo, este universo primigenio, con todo su tumulto, bullía de potencial. El hidrógeno y el helio, los elementos más simples y ligeros, se formaron como ladrillos cósmicos del ego, uniéndose desde el caos cargado. Estos humildes átomos construirían todo: estrellas, planetas, seres humanos, criaturas terrestres y por supuesto galaxias. Aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, un mero parpadeo en la escala cósmica, ocurrió algo verdaderamente hermoso. El universo se enfrió lo suficiente para que esos átomos capturaran electrones, formando así los primeros átomos neutros. La luz, que antes rebotaba como una luciérnaga atrapada en un frasco, fue de repente libre para viajar. Este instante, conocido como recombinación, dio origen al fondo cósmico de microondas, un suave resplandor residual del Big Bang, que aún hoy murmura a través del universo. Si tus ojos pudieran percibir las microondas, todo el cielo brillaría con la luz de aquel fuego ancestral. Pero a pesar del brillo, no había estrellas, ni galaxias, aún no. El universo en este punto era una oscura nube de gas en expansión, llena de potencial. Si pudieras flotar a través de ella, no verías nada más que sutiles ondulaciones, diminutas irregularidades en la distribución de la materia, que de otra forma era homogénea. Estas ondulaciones lo eran todo. Eran susurros de fluctuaciones cuánticas desde los momentos más tempranos, estiradas a través del cosmos por la inflación. Algunas regiones eran solo un poco más densas que otras, una diferencia apenas perceptible en verdad, pero la gravedad lo notó, y la gravedad no olvida. Con el tiempo,
Esos bolsillos más densos de hidrógeno y helio comenzaron a traer más y más material. Lenta y suavemente, se agruparon como el rocío cósmico que se forma en una telaraña. Estos cúmulos, las semillas de futuras galaxias, eran completamente invisibles a simple vista, si es que los ojos hubieran existido, pero ya estaban preparando el escenario para todo el deslumbrante drama por venir. Resulta un tanto extraño pensar en el universo como silencioso, pero en cierto modo, esta era lo era. No había luz de estrellas, ni galaxias que brillaran, solo el débil murmullo de la materia cayendo sobre sí misma. Fue un tiempo de quietud, antes de la tormenta, una larga inhalación, antes de que el universo exhalara la luz estelar. Y sin embargo, incluso ahora, con todos nuestros telescopios y ecuaciones, todavía estamos desentrañando cómo se desarrolló todo, cómo estas minúsculas fluctuaciones condujeron a la grandiosidad expansiva de las galaxias espirales, por qué algunas partes del universo se convirtieron en bulliciosos centros de estrellas mientras otras permanecieron como vastos y oscuros vacíos. Las respuestas están escritas a lo largo del cosmos en cada nebulosa brillante y cada antiguo cúmulo estelar. Solo tenemos que seguir escuchando. Y así, el universo creció. La materia oscura, el invisible andamiaje de la realidad, comenzó a tirar y a moldear la estructura en formación. El hidrógeno fue atraído hacia filamentos, la gravedad susurró, y el cosmos obedeció. Pronto, las primeras estrellas surgirían a la vida, la oscuridad llegaría a su fin. Pero por ahora el escenario estaba listo. El universo ya no solo se expandía, comenzaba a existir. Las estrellas aún no habían llegado, las galaxias aún dormían, y durante unos cientos de millones de años, el universo permaneció envuelto en lo que ahora llamamos las edades oscuras cósmicas. A pesar del nombre ominoso, no había caballeros, ni castillos aquí, ni dragones, a menos que consideres aquellos hechos de plasma e hidrógeno. Esta era la oscuridad en su sentido más puro, un universo lleno de materia, pero aún sin luz. Después del brillante acto de apertura del Big Bang y el suave resplandor del fondo cósmico de microondas, las cosas se calmaron en un silencio. El gas de hidrógeno neutro llenaba el espacio como una vasta niebla invisible. No había estrellas para brillar a través de ella, ni galaxias para centellear en la distancia. El universo se había atenuado, no porque le faltara energía, sino porque aún no había descubierto cómo encender las luces. Imagina flotar a través de este tiempo, un mar infinito y en expansión de hidrógeno y helio fríos, con electrones ocasionales a la deriva como perezosas medusas. La gravedad atrae suavemente el gas, formando nubes aquí y allá, pero todo se mueve a un ritmo glacial. No es que el tiempo importara mucho, sin relojes, sin días, sin amaneceres, solo la lenta y paciente acumulación de masa en un universo que aún no tenía prisa. Sin embargo, algo extraordinario se estaba gestando silenciosamente. En este silencio sombrío, se estaban sentando las bases de todo lo que conocemos. Verás, durante la inflación, esa expansión vertiginosa justo después del Big Bang, diminutas fluctuaciones cuánticas se estiraron por el espacio. Estas pequeñas ondulaciones en la densidad no eran mucho a primera vista, pero con el tiempo, la gravedad tomó nota. Donde la materia era un poco más densa, comenzó a atraer más de sí misma. A lo largo de cientos de millones de años, estas ondulaciones se convirtieron en zarcillos y nudos, lo que ahora llamamos la red cósmica. Piensa en el universo como una vasta esponja, o quizás como una telaraña tridimensional, unida por filamentos de materia oscura y gas. Estos filamentos son donde las galaxias eventualmente se formarían, atraídas por la mano persistente de la gravedad. Los espacios vacíos intermedios eran vacíos, enormes extensiones solitarias de casi nada, donde casi ninguna estrella brillaría jamás. En el centro de todo, había un socio silencioso, la materia oscura. No brilla, no refleja y no interactúa en absoluto con la luz, lo que la hace notoriamente difícil de estudiar y algo ineficaz en las reuniones. Pero la materia oscura era absolutamente esencial. Su influencia gravitatoria dio forma al andamiaje del cosmos, atrayendo la materia ordinaria, el gas de hidrógeno y helio, a su lugar como el marco oculto debajo de una pintura.
Sin materia oscura, el universo podría haber permanecido como una nube nebulosa para siempre. Ahora, si aún estás despierto, y si lo estás, admiro tu dedicación. Quizás te preguntes, ¿por qué tardaron tanto en aparecer las primeras estrellas? Pues bien, construir una estrella no es tan fácil como arrojar gas en una licuadora y encender el interruptor del sol. El hidrógeno tuvo que caer en bolsas lo suficientemente densas para que la gravedad tomara el control, comprimiéndolo hasta que las temperaturas aumentaron a millones de grados. Solo entonces pudo comenzar la fusión, la danza nuclear que ilumina una estrella. Pero el universo temprano no tenía prisa, permitió que la gravedad trabajara a su propio ritmo, coaxando el gas hacia nubes cada vez más densas. Lenta y pacientemente, estas nubes colapsaron bajo su propio peso. En algún lugar, en uno de esos densos nudos de materia, la primera chispa se encendería, un solo punto de luz en un océano de oscuridad. Y cuando eso sucedió, todo cambió. Pero aquí, durante este largo interludio de silencio, el universo todavía estaba tomando aliento. Como una orquesta afinando antes de la primera nota, los elementos estaban en su lugar, pero la música aún no había comenzado. Sin galaxias, sin estrellas, solo una tensión creciente, la sensación de que algo hermoso estaba a punto de suceder. Y quizás eso sea lo más reconfortante de este periodo. Incluso en la oscuridad, el universo nunca estuvo verdaderamente quieto. Debajo del silencio, estaba soñando, organizándose, preparándose. La luz se acercaba, y entonces sucedió. En algún lugar, en lo profundo de una nube de hidrógeno y helio que colapsaba, la gravedad apretó su agarre. En el centro de ese denso e invisible torbellino, la presión se disparó, y las temperaturas subieron a millones de grados. Los átomos fueron empujados tan cerca unos de otros que su misma naturaleza comenzó a cambiar. Y en ese momento, casi con certeza desapercibido, sin ceremonias, nació una estrella, la primera luz desde el Big Bang. Estas no eran estrellas ordinarias, conocidas como estrellas de población 3, eran diferentes a todo lo que vemos hoy, enormes, inestables e increíblemente calientes. Se formaron en las condiciones más puras que el universo ha conocido jamás. No había elementos pesados, ni carbono, oxígeno o hierro, solo hidrógeno, helio y un poco de litio, todos restos del Big Bang. Esto hizo que las estrellas ardieran más caliente y más rápido que las que conocemos ahora. Algunas pueden haber sido cientos de veces más masivas que nuestro Sol, viviendo vidas cortas y furiosas antes de colapsar en agujeros negros o explotar en brillantes supernovas. Si estuvieras flotando cerca, aunque, seamos honestos, estarías muy tostado. Verías estas primeras estrellas iluminando su entorno como hogueras en un vasto bosque cósmico. Una por una, su luz atravesó la antigua niebla de hidrógeno que había llenado el universo desde el principio. Lentamente, la oscuridad comenzó a disiparse. Este periodo se llama reionización cósmica, y aunque suena como algo que un villano de ciencia ficción podría intentar con una pistola de rayos, fue un proceso pacífico aunque dramático. La luz ultravioleta de esas estrellas recién nacidas comenzó a despojar a los átomos de hidrógeno neutro de sus electrones circundantes, ionizándolos y haciendo que el universo fuera transparente de nuevo. Fue como si alguien hubiera abierto las persianas de un invernadero cósmico y hubiera dejado que la luz inundara el espacio. Desde nuestra perspectiva, miles de millones de años después, no podemos ver estas primeras estrellas directamente. Fueron demasiado efímeras, demasiado distantes, y su luz, demasiado tenue. Pero sus huellas están por todas partes. Transformaron el universo de frío y oscuro a cálido y brillante. Sembraron el cosmos con los primeros elementos pesados, los bloques de construcción de todo lo más complicado que el hidrógeno, incluyéndote a ti, a mí y a la taza de té que quizás estés sorbiendo ahora mismo. En cierto modo, estas estrellas fueron los primeros artistas del universo, dibujando los contornos de las galaxias en el lienzo en blanco del espacio. Pero las galaxias aún no se habían formado, no del todo. Estas primeras estrellas a menudo se dispersaban en pequeños cúmulos, unidos por la gravedad,
pero aún sin formar las grandes ciudades giratorias de estrellas que vemos en el cielo nocturno hoy. Eran más bien como aldeas, protogalaxias, quizás probando las aguas de la estructura y la cohesión. Sin embargo, los ingredientes se estaban uniendo. A medida que estas estrellas masivas terminaban sus vidas en violentas supernovas, lanzaron elementos más pesados a las nubes de gas circundantes. Esas nubes enriquecidas se enfriaron de manera más eficiente, colapsaron más rápido, y formaron estrellas con mayor facilidad. La siguiente generación de estrellas, la población 2 Bertolanovos, comenzó a aparecer, un poco más pequeña, un poco más estable, y ya más familiar. Y así, el gran ciclo cósmico comenzó. La gravedad atrae el gas, las estrellas nacen, brillan, mueren, y esparcen sus contenidos enriquecidos, permitiendo que se formen aún más estrellas. Cada generación se construye sobre las cenizas de la anterior, añadiendo complejidad como sedimento de polvo estelar. Quizás te preguntes, ¿cómo sabemos todo esto si nunca hemos visto estas estrellas antiguas? La respuesta está oculta en patrones de luz, como huellas fantasmales dejadas en el cristal cósmico. Al estudiar las galaxias más antiguas, las firmas químicas en estrellas ancestrales y el tenue resplandor del fondo cósmico de microondas, los astrónomos pueden reconstruir la infancia del universo con asombroso detalle. Es un poco como reconstruir la historia de un bosque examinando sus árboles más viejos, su suelo y la dirección del viento. Las pistas son sutiles, pero están ahí. Y recientemente hemos comenzado a vislumbrar, con telescopios como el James Webb, finalmente estamos empezando a ver algunas de las galaxias más tempranas tomando forma. Pequeños, caóticos y brillantes cúmulos de estrellas de apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Estamos asomándonos a la guardería, donde floreció la primera luz. Es realmente humillante. Estas estrellas vivieron y murieron antes de que nuestro sistema solar fuera siquiera un sueño. Su luz viajó a través del espacio durante miles de millones de años, pasando por galaxias en colisión, agujeros negros errantes, la creciente Vía Láctea, hasta que aterrizó suavemente en el espejo de un telescopio apuntado al cielo. Y ahora descansa en tu mente, en la quietud de tu noche, mientras te deslizas hacia el sueño. El universo, alguna vez oscuro y silencioso, había encendido sus primeras linternas. La noche había terminado, y la era de las galaxias estaba a punto de comenzar. El universo resplandecía ahora, no de manera brillante, sino más como el primer indicio del amanecer. En una mañana fría, las estrellas habían llegado, su luz desentrañando la niebla, calentando el silencio, pero estaban dispersas, aisladas, parpadeando en la oscuridad como hogueras distantes sin ciudades, sin caminos, solo solitarias bolsas de luz suspendidas en el vacío. Pero la gravedad tenía otros planes. Esas estrellas dispersas no solo flotaban al azar, estaban siendo atraídas por hilos invisibles. Miraras donde miraras, o habrías mirado, si hubieras tenido una forma de ver en ultravioleta y la paciencia de un ser cósmico, pequeños cúmulos de estrellas convergían. La gravedad los estaba tejiendo silenciosamente en estructuras más grandes y complejas. Las aldeas se estaban convirtiendo en pueblos. Los pueblos se convertirían en ciudades. Y estas ciudades, estas protogalaxias, eran los primeros bocetos de lo que ahora llamamos galaxias. No sucedió de forma ordenada. No había planos, ni ingenieros cósmicos marcando brazos espirales con reglas. Fue un proceso desordenado. Los cúmulos chocaron, se fusionaron, se desgarraron y se fusionaron de nuevo. El universo temprano era un vecindario difícil. Las nubes de gas chocaron entre sí. Las estrellas fueron arrojadas de un grupo a otro. Algunas galaxias tempranas se formaron rápidamente, engordando con gas cercano y devorando a sus vecinas. Otras se estancaron, varadas en rincones silenciosos del espacio como flores cósmicas de pared. En esta etapa, las galaxias no se parecían a las elegantes espirales o las masivas elípticas que vemos en las brillantes imágenes de telescopios. Eran irregulares, caóticas, sin refinar, más como manchas espaciales que las bellezas simétricas que podrías imaginar. Y sin embargo, incluso en su caos,
estaban creciendo. Lentamente sus formas comenzaron a estabilizarse, impulsadas por la gravedad y esculpidas por sus entornos. Gran parte de esta arquitectura temprana fue influenciada por una estructura a una escala aún mayor, la red cósmica. Puedes imaginarla como un vasto encaje tridimensional de materia tejido a través del universo. Los nudos densos donde se intersecaban los filamentos de materia oscura se convirtieron en los centros, regiones donde las galaxias se agruparían como semillas que encuentran el suelo más rico. Largos zarcillos se extendían entre ellas, arrastrando galaxias a lo largo de invisibles rieles de gravedad, y entre estos hilos, vastos vacíos, inquietantes y silenciosos, donde pocas galaxias se formarían jamás. Es en estas densas intersecciones donde las protogalaxias tenían más que ganar y más que temer. Cuando hay mucho gas y gravedad en un solo lugar, las cosas tienden a ponerse un poco dramáticas. Las galaxias chocaban entre sí, una danza a cámara lenta que podía durar cientos de millones de años. Estas no eran colisiones violentas como podrías esperar. Las estrellas mismas están tan separadas que la mayoría no chocaba con nada en absoluto, pero sus campos gravitatorios sí se entrelazaban. Las fuerzas de marea retorcían las galaxias en formas extrañas. Corrientes de estrellas eran estiradas como caramelo, arrastrándose detrás de sus hogares originales. Las nubes de gas chocaron, comprimiéndose violentamente y provocando nuevas olas de formación estelar, lo que los astrónomos llaman románticamente estallidos estelares. Así, en medio del caos, nuevas estrellas florecieron, nuevos cúmulos se formaron, y con el tiempo, lo que antes era una masa sin forma, comenzó a parecerse a algo más familiar. ¿Qué determinó la forma final de una galaxia? Esa sigue siendo una pregunta abierta, pero sí sabemos algunas cosas. Las galaxias que permanecieron relativamente tranquilas, con la cantidad justa de giro, pudieron aplanarse en elegantes espirales, como nuestra propia Vía Láctea. Otras, golpeadas por colisiones o formadas en entornos más concurridos, se convirtieron en elípticas, colecciones redondas y esponjosas de estrellas más viejas, y algunas simplemente nunca se asentaron, permaneciendo siempre asimétricas y irregulares. A esas las llamamos galaxias irregulares, y francamente, las amamos por su energía caótica, pero incluso en su irregularidad, las galaxias se habían convertido en algo nuevo, algo duradero. Eran forjas de estrellas, lugares donde la gravedad y el gas se unían para encender la creación. Dentro las estrellas nacían, vivían y morían, esparciendo sus cenizas, carbono, oxígeno, hierro, en el medio interestelar, enriqueciendo la galaxia para la siguiente generación. Durante miles de millones de años, este reciclaje de polvo estelar creó planetas, lunas, atmósferas y finalmente, al menos una vez, un pequeño mundo azul donde alguien un día susurraría estas historias en un micrófono. Es fácil olvidar, al contemplar el cielo nocturno, cuánto tiempo han estado las galaxias moldeándose a sí mismas. Las estrellas que ves hoy son a menudo creaciones de segunda, tercera o incluso cuarta generación, hechas de los restos de ancestros hace mucho tiempo extintos. Las galaxias son como álbumes familiares del universo, cada estrella una página, cada nube de gas, un nuevo capítulo esperando ser escrito. Y a medida que las galaxias crecieron, comenzaron a formar comunidades, cúmulos, grupos, supercúmulos. Así como las estrellas se agrupan en galaxias, las galaxias mismas no son solitarias, orbitan unas alrededor de otras, se influyen mutuamente, y en muchos casos, caen en los brazos de las otras con gracia a lo largo de eones. Nuestra propia Vía Láctea vive en un grupo así, un rincón tranquilo llamado el Grupo Local, donde comparte el cielo con Andrómeda, la galaxia del Triángulo y docenas de compañeras más pequeñas. Pero esa es una historia para más adelante. Por ahora, el universo había superado otro hito. Ya no era solo un mar de gas y luz. Estaba estructurado, tenía complejidad, tenía vecindarios. Las estrellas habían encontrado hogares, y el cosmos había comenzado a organizar su brillo. En este punto, el universo
estaba lejos de ser un vacío. Las galaxias se habían formado, algunas tímidas y compactas, otras extensas y dramáticas. Las estrellas giraban en órbitas enormes. Las nubes de gas brillaban con la luz de recién nacidos. La oscuridad no había desaparecido, pero había retrocedido, recogida como una cortina cósmica para revelar el gran escenario de la creación. Y en ese escenario, las galaxias habían comenzado a encontrar su forma. Las galaxias no son uniformes. Vienen en muchas formas y tamaños, muy parecidas a los copos de nieve. Si los copos de nieve pesaran unos cuantos cientos de miles de millones de soles, algunas giran elegantemente como molinillos de viento congelados en el espacio, otras son chatas y redondas como dumplings celestiales, y algunas, benditas sean, todavía parecen como si alguien hubiera intentado dibujar una galaxia de memoria mientras montaba en una montaña rusa. Pero ¿cómo surgen estas formas? ¿Por qué algunas galaxias son espirales, mientras otras son elípticas o irregulares? La respuesta, como siempre, reside en el tiempo, la gravedad y una gran cantidad de paciencia cósmica. Comencemos con las espirales, las más vistosas del mundo galáctico. Las galaxias espirales se encuentran entre las estructuras más hermosas del universo. Son las que ves en carteles, fondos de escritorio y documentales de ciencia, donde los violines suenan de fondo. Con sus gráciles brazos curvos y sus núcleos luminosos, parecen huracanes cósmicos atrapados a mitad de un remolino. La Vía Láctea, nuestro propio hogar galáctico, es una galaxia espiral. Vivimos escondidos en uno de sus brazos, como un punto suburbano en el borde de una gran ciudad giratoria. Las espirales tienden a tener mucho gas y polvo, ingredientes principales para la formación estelar. Por eso, están llenas de estrellas jóvenes y brillantes que iluminan sus brazos como luces de hadas festivas. La estructura de una galaxia espiral se basa en el movimiento. Cuando una galaxia tiene una cantidad moderada de momento angular, es decir, cuando su gas y sus estrellas giran de una manera algo ordenada, naturalmente se aplana en un disco. Con el tiempo, las ondas de densidad se propagan a través de ese disco, comprimiendo el gas y provocando la formación de estrellas. Y voilà, aparecen los brazos espirales. No son estructuras rígidas, sino patrones que se mueven a través de la galaxia, como atascos de tráfico en el espacio. Las estrellas se mueven dentro y fuera de ellos, pero los brazos persisten. Por supuesto, no todas las galaxias logran tal elegancia. Entran en escena las galaxias elípticas, más viejas, más redondas, y en general, un poco más relajadas. Estas galaxias no tienen brazos espirales. En cambio, son más como gigantescas nubes de estrellas, con forma de esferas, o balones de rugby estirados. Generalmente están compuestas por estrellas más viejas y rojizas, con poco gas restante para formar nuevas. Si las galaxias espirales son ciudades bulliciosas, las galaxias elípticas son comunidades de retiro somnolientas, tranquilas, estables y sin grandes deseos de cambio. Las elípticas probablemente se forman a través de fusiones galácticas, cuando dos espirales chocan entre sí, especialmente si son de tamaño similar. Su movimiento ordenado se interrumpe. Las estrellas son arrojadas a órbitas aleatorias. El gas se consume o se dispersa, y lo que queda se asienta en una gran masa sin forma. Es dramático, caótico y extrañamente productivo, como la versión cósmica de estrellar dos bolas de nieve y dejar que los copos se asienten. Luego están las galaxias irregulares, que no encajan perfectamente en ninguna categoría. Son las extrañas, las inconformistas. Algunas son galaxias jóvenes, que no han tenido tiempo de formar una forma. Otras son más viejas que se acercaron demasiado a una vecina más grande y fueron sacadas de su alineación, como un sombrero volado por el viento. Las galaxias irregulares pueden parecer salpicaduras o garabatos, pero a menudo están repletas de estrellas nuevas, llenas de energía y potencial. Algunas galaxias caen entre categorías: espirales con grandes protuberancias, elípticas con anillos, y otras formas híbridas. La clasificación de galaxias, como todo en astronomía, puede ser tan desordenada como el universo mismo, pero aún intentamos ponerlas en cajas,
principalmente porque así es como a los humanos les gusta dar sentido a las cosas, incluso a las estrellas. Y por supuesto, la forma de una galaxia no es solo una cuestión de belleza, nos dice algo fundamental sobre la historia de esa galaxia. Una galaxia espiral probablemente tuvo una crianza más tranquila, una entrada constante de gas, quizás algunas fusiones pequeñas, pero nada demasiado traumático. Una elíptica probablemente vio batallas, fusionándose con otras galaxias, en una serie de antiguas colisiones cósmicas, irregulares. Bueno, podrían ser jóvenes o desafortunadas, o ambas cosas. Lo fascinante es que incluso ahora, las galaxias continúan cambiando de forma. Las galaxias espirales pueden convertirse en elípticas. Las galaxias pequeñas pueden fusionarse y formar gigantes. Las interacciones gravitacionales tiran de sus brazos, retuercen sus núcleos y dispersan sus estrellas. Nada en el universo es estático, especialmente algo tan dinámico como una galaxia. El telescopio espacial Hubble nos brindó nuestra visión más clara de esta diversidad cósmica. Con él, hemos visto galaxias en todas las etapas de la vida, desde diminutas protogalaxias en el universo temprano, hasta majestuosas espirales y masivas, elípticas en el cosmos cercano. Hemos observado galaxias chocar, las hemos visto estirarse y desgarrarse, y las hemos observado reconstruirse en las secuelas. Cada galaxia cuenta una historia, y a veces esa historia está escrita en el lenguaje de la forma. Así que, la próxima vez que veas una imagen de una galaxia, una espiral perfecta con brazos azules, un halo elíptico brillante, o un grupo desordenado de estrellas, sabrás que estás contemplando miles de millones de años de historia, una historia de gravedad y luz, de estrellas nacidas, envejecidas y desaparecidas, de nubes de gas a la deriva, chocando y convirtiéndose en algo más de lo que eran. Las galaxias no solo brillan, recuerdan. Regresemos a casa por un momento. Hemos estado flotando a través del vasto universo, rastreando el nacimiento de las estrellas y la elegante formación de las galaxias. Pero ahora es el momento de volver a nuestro rincón del cosmos, un lugar familiar, no porque lo hayamos visto desde fuera, aunque lo hemos intentado, sino porque es donde cada amanecer, cada suspiro, cada historia humana se ha desarrollado. Vivimos dentro de una galaxia llamada la Vía Láctea, y ella es una anfitriona magnífica. Desde nuestro lugar dentro de ella, en realidad no podemos ver la Vía Láctea en su conjunto. Es un poco como intentar leer la etiqueta desde el interior de la botella. Lo que sí vemos es un río brillante de luz extendido por el cielo nocturno, especialmente visible en lugares remotos, lejos del resplandor de las ciudades. Esa banda brillante, parte polvo, parte luz estelar, es nuestra vista a través del plano galáctico. Estamos mirando de canto a través de miles de millones de estrellas. La Vía Láctea es una galaxia espiral, y una bastante grande, de unos 100.000 años luz de diámetro. Contiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. ¿Por qué el rango? Porque es muy difícil contar estrellas cuando estás atrapado en medio de ellas, mirando a través de nubes de polvo con un telescopio y mucha paciencia. Pero las mejores estimaciones nos sitúan aproximadamente un tercio del camino, desde el centro hacia el brazo de Orión, como suburbanos cósmicos, no demasiado cerca del caos, no demasiado lejos de la acción. El centro de la Vía Láctea es un lugar bullicioso y enérgico. Alberga un agujero negro supermasivo, llamado Sagitario A, un peso pesado gravitacional de aproximadamente 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. No es el objeto más brillante, no devora tanto como otros agujeros negros, pero ancla toda la galaxia. Las estrellas giran a su alrededor en órbitas vertiginosas como polillas que dan vueltas alrededor de una llama invisible. Sabemos que está allí, no porque podamos verlo directamente, sino por cómo afecta a su entorno. Imagina ver estrellas moverse como si estuvieran atrapadas en un remolino invisible. Los astrónomos han rastreado sus caminos durante años, y la evidencia es clara. Algo increíblemente masivo, increíblemente compacto, increíblemente hambriento, está sentado en el centro galáctico, y no planea comerse la Tierra pronto. La Vía Láctea no siempre lució como lo hace ahora. Como todas las galaxias, tiene un pasado largo y ocasionalmente turbulento.
Se formó a lo largo de miles de millones de años a través de fusiones y adquisiciones. En el lenguaje corporativo de la cosmología, galaxias más pequeñas fueron atraídas, digeridas y plegadas en la espiral. Las estrellas de estas galaxias devoradas aún persisten en el halo exterior de la Vía Láctea, orbitando en largos y sinuosos caminos como fantasmas errantes de hogares perdidos hace mucho tiempo, y sigue ocurriendo ahora mismo. Incluso mientras escuchas, la Vía Láctea está desintegrando varias galaxias enanas más pequeñas. La galaxia enana de Sagitario, por ejemplo, está siendo lentamente desenredada y absorbida. No es un proceso violento, no a escala humana, pero a lo largo de millones de años, es como ver una gota de tinta arremolinarse lentamente en un charco de agua. Aún más dramáticamente, la Vía Láctea se encuentra en una trayectoria de colisión a cámara lenta con nuestra vecina grande más cercana, la galaxia de Andrómeda. Actualmente, a unos 250.000 millones de años luz de distancia, se dirige directamente hacia nosotros, a unos 110 kilómetros por segundo. No te preocupes, tienes unos 4.000 millones de años para prepararte, y cuando suceda, no será el fin del mundo. De hecho, las dos galaxias probablemente se fusionarán en una nueva, posiblemente una galaxia elíptica. Los astrónomos incluso han sugerido un nombre, Milka, que francamente suena a una marca de yogur espacial, pero lo dejaremos pasar. Lo asombroso es que podemos saber todo esto desde nuestra posición privilegiada dentro de la galaxia. Gracias a los radiotelescopios, las observaciones infrarrojas y una gran cantidad de ingeniosas matemáticas, hemos podido mapear los brazos espirales, rastrear las poblaciones estelares e incluso simular la formación y el destino de la galaxia. Es como armar un rompecabezas desde adentro y darse cuenta de que la imagen es mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Y a través de todo, nuestra pequeña estrella, el Sol, simplemente sigue orbitando. Al Sol le toma unos 225 millones de años dar una vuelta completa alrededor del centro de la Vía Láctea. Eso significa que solo hemos hecho unas 20 vueltas desde que se formó el Sol. Como referencia, la última vez que estuvimos en este vecindario galáctico, los dinosaurios apenas comenzaban a deambular por la Tierra. Los años galácticos, resulta, no se miden en cumpleaños, sino en épocas. Así que, aquí estamos, girando tranquilamente en uno de los brazos espirales de la galaxia, un pálido punto azul que orbita una estrella amarilla sin pretensiones, envuelto en la suave luz de 1.000 millones de soles. Cada molécula de tu cuerpo, cada átomo, fue forjado en estrellas que vivieron y murieron hace mucho tiempo, posiblemente en galaxias que luego se incorporaron a la nuestra. Eres, literalmente, parte de la historia de la Vía Láctea, un fragmento en movimiento y respiración de la historia galáctica, el producto de la materia estelar, escuchando la luz estelar. La galaxia no está solo allá afuera, la llevas dentro de ti. Si las galaxias son las grandes ciudades del cosmos, ¿qué las construyó? ¿Quién o qué estableció sus cimientos invisibles? Mantuvo sus estrellas girando en su lugar y aseguró que no se dispersaran como semillas de diente de león al viento. Resulta que 3 arquitectos improbables han estado trabajando silenciosamente desde el principio: la gravedad, la materia oscura y los agujeros negros. Quizás no sea un trío encantador. Ninguno de ellos brilla, canta o es invitado a fiestas de cumpleaños, pero sin ellos, el universo sería un lugar muy vacío y sin forma. Comencemos con la gravedad, la fuerza más antigua y familiar del grupo. La gravedad es la gran recolectora, no hace aspavientos, no grita, simplemente atrae. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. En el universo temprano, cuando todo se expandía desde el Big Bang, la gravedad fue la razón por la que las cosas comenzaron a agruparse. Tomó esas pequeñas ondulaciones en la densidad del espacio, las más débiles arrugas, y comenzó a amplificarlas, atrayendo gas y materia oscura, hasta que pudieron formarse estrellas y galaxias. Es lenta, paciente y nunca deja de funcionar. Pero aquí está la cuestión. La gravedad, aunque implacable, no es particularmente fuerte. En realidad, es la más débil de las 4 fuerzas fundamentales de la física. Suelta un clip, y la gravedad lo arrastrará al suelo. Sostén un imán sobre él, y de repente, el clip
desafía la gravedad con facilidad. Ese diminuto campo magnético vence la atracción gravitacional de todo un planeta. Entonces, ¿por qué la gravedad da forma al cosmos? Porque siempre se acumula, nunca se anula a sí misma, como pueden hacerlo las fuerzas eléctricas o magnéticas. Cuanta más masa tienes, más gravedad obtienes, y en la inmensidad del espacio, donde no hay frenos de fricción ni resistencia del aire, la silenciosa persistencia de la gravedad se suma. Pero incluso con la ayuda de la gravedad, había un misterio. Algo faltaba. Cuando los astrónomos observaron las galaxias, realmente las observaron, midieron la velocidad a la que giraban sus estrellas, encontraron algo extraño. Las estrellas exteriores, lejos del centro galáctico, se movían demasiado rápido. Según la masa visible de la galaxia, deberían haber sido lanzadas al espacio como purpurina de una rueda giratoria, pero no lo eran. Permanecían en su lugar, leales, ordenadas, estables. Esto era un problema, a menos que hubiera más masa de la que podíamos ver, mucha más. Entra en escena la materia oscura, una sustancia que no podemos ver, no podemos tocar, no podemos oler, y sin embargo estamos casi seguros de que existe, porque sus huellas gravitacionales están por todo el universo. La materia oscura no interactúa con la luz, no brilla, pero ejerce gravedad, y hay bastante. Aproximadamente 5 veces más materia oscura que materia normal en masa. Eso significa que por cada estrella visible o nube de gas en una galaxia, hay un halo invisible mucho más grande de materia oscura que mantiene todo unido. Imagina una galaxia como una medusa brillante nadando en una burbuja invisible gigante. Esa burbuja, el halo de materia oscura, es lo que evita que la medusa se disperse. Sin materia oscura, las galaxias tal como las conocemos no podrían existir, no se habrían formado en primer lugar, y si de alguna manera lo hubieran hecho, no permanecerían unidas. Las estrellas volarían en todas direcciones, y los hermosos brazos espirales que tanto admiramos nunca sobrevivirían. Hasta ahora, nadie sabe exactamente qué es la materia oscura. Hay muchas teorías, partículas exóticas, compañeros supersimétricos, incluso ideas que involucran dimensiones adicionales, pero ninguna confirmada. Aún así, sus efectos son innegables. Como el viento en el océano, no necesitamos verlo directamente para saber que está ahí. Ahora, como si las galaxias no estuvieran ya llenas de secretos, llegamos al último del trío, los agujeros negros, y no cualquier agujero negro, sino agujeros negros supermasivos. Estos monstruos se encuentran en los centros de casi todas las galaxias grandes que hemos estudiado, incluida la nuestra. Su tamaño varía desde millones hasta miles de millones de veces la masa del Sol, y aunque tienen la reputación de ser destructivos, son más bien como administradores galácticos, tranquilos, misteriosos y extremadamente influyentes. Solíamos pensar que los agujeros negros supermasivos eran solo pasajeros, cosas que casualmente se formaban en el centro de las galaxias, pero en las últimas décadas nos hemos dado cuenta de que son más bien coautores de la historia de una galaxia. Su crecimiento parece estar ligado al desarrollo de la galaxia que los rodea. Cuando se alimentan, devorando gas y polvo, liberan enormes cantidades de energía, a menudo más que las estrellas de la galaxia combinadas. Esta energía puede arrastrar el gas necesario para formar nuevas estrellas, deteniendo la formación estelar durante millones de años. En otras palabras, los agujeros negros no solo se quedan ahí como desagües cósmicos, regulan el crecimiento, dan forma al destino de las galaxias. Este proceso, llamado retroalimentación, todavía se está estudiando, pero está claro que los agujeros negros supermasivos pueden influir en sus entornos a escalas colosales. Los chorros de plasma pueden extenderse por miles de años luz, esculpiendo el medio interestelar y alterando el flujo de material a través de una galaxia. Es un poco irónico. Las cosas más oscuras del universo, las que se tragan la luz y desafían nuestra mirada, son también las que lo mantienen todo unido. Materia oscura, gravedad, agujeros negros, los arquitectos anónimos de todo. Y aquí estamos, orbitando una estrella, en una galaxia espiral, anidada, en un halo de materia oscura, girando alrededor de un agujero negro supermasivo que nunca conoceremos. Cada paso que damos, cada aliento que tomamos,
ocurre en un universo sostenido por manos invisibles. Así que la próxima vez que mires las estrellas, recuerda esto: la belleza que ves es solo la mitad de la historia. El resto, el andamiaje invisible, las fuerzas silenciosas, la gravedad tranquila que lo mantiene todo unido, todavía está ahí. No brilla, no habla, pero construye, siempre construye. Las galaxias pueden parecer serenas en las fotos, espirales gráciles, halos brillantes, delicados carriles de polvo, pero no nos equivoquemos. El universo no es un lugar silencioso. Allá afuera, en la inmensidad, las galaxias se mueven, se desplazan, orbitan constantemente, atraídas por la gravedad, como bailarines, en un vals interminable. Y ocasionalmente, esos bailarines se acercan demasiado, sus brazos se enredan, sus caminos se cruzan y chocan, no con una explosión, sino con un ballet lento y espectacular, que se desarrolla durante cientos de millones, incluso miles de millones de años. Sí, las galaxias chocan entre sí, pero antes de que imagines estrellas explotando y planetas rompiéndose como canicas, respira. La realidad es más poética. A pesar de su tamaño, las galaxias son en su mayoría espacio vacío. Las estrellas están tan separadas que incluso en una colisión galáctica en toda regla, la posibilidad de que dos estrellas choquen realmente es insignificante. Es como ver dos bancos de niebla pasar uno a través del otro, solo que la niebla está hecha de estrellas, gas, polvo y materia oscura, todo arremolinándose en campos gravitacionales. Pero si bien las estrellas individuales pueden evitar colisiones directas, las galaxias mismas no salen ilesas. Cuando dos galaxias se encuentran, su gravedad las estira y las deforma, distorsionando sus formas en largos zarcillos fluidos de estrellas. Estas se llaman colas de marea y pueden abarcar cientos de miles de años luz. Parecen cintas brillantes que se desenrollan en el espacio, cada una un rastro de estrellas arrojadas hacia afuera por el encuentro. Las nubes de gas, por otro lado, no tienen tanta suerte. Cuando chocan, lo hacen con vigor, comprimiéndose, calentándose y a menudo desencadenando un estallido dramático de formación estelar. Estas llamadas galaxias de brote estelar pueden producir estrellas a velocidades decenas o incluso cientos de veces más rápidas de lo habitual. Es un boom de natalidad cósmico provocado por el caos del levantamiento gravitacional. Algunas de las galaxias más bellas y caóticas que hemos observado están atrapadas en plena colisión. Las galaxias de Antena, por ejemplo, dos espirales en proceso de fusión, muestran largos brazos curvados de estrellas y brillantes regiones de nueva formación estelar. Son una instantánea de lo que sucede cuando las galaxias se niegan a respetar su espacio personal, y eventualmente las dos galaxias se asentarán en una sola. Ese producto final a menudo ya no es una espiral. Las estructuras espirales son delicadas, demasiado fáciles de alterar. Después de una fusión importante, el resultado suele ser una gran galaxia elíptica. Las órbitas ordenadas de las estrellas se aleatorizan, y el gas, gran parte utilizado en el estallido estelar o expulsado al espacio intergaláctico, ya no es lo suficientemente abundante como para formar hermosos brazos nuevos. Así es como muchas de las galaxias más grandes del universo llegaron a ser, no por acumulación pacífica, sino por colisiones a cámara lenta, como ciudades construidas por placas tectónicas superpuestas. Pero esto no es solo historia antigua. La Vía Láctea no es una observadora pasiva en todo esto. Tiene sus propias colisiones que enfrentar. Ahora mismo, nuestra galaxia está en lento proceso de fusión con varias galaxias enanas más pequeñas. La galaxia enana de Sagitario está siendo destrozada y absorbida. Sus estrellas ahora trazan bucles fantasmales a través del halo de la Vía Láctea. Otras galaxias pequeñas siguen caminos similares, siendo digeridas, reestructuradas y plegadas en la nuestra. Y luego está Andrómeda, nuestra vecina grande más cercana. La galaxia de Andrómeda está en curso de colisión con la Vía Láctea. Están separadas por 2,5 millones de años luz, pero se mueven una hacia la otra a unos 110 kilómetros por segundo. Eso puede sonar rápido, pero en términos galácticos, es un acercamiento lento y grácil. La colisión no ocurrirá hasta dentro de unos 4,000 millones de años,
pero cuando lo haga, el resultado será espectacular. ¿Qué nos pasará a nosotros? Sorprendentemente poco, al menos a la escala de nuestro sistema solar. De nuevo, las estrellas están tan separadas que las colisiones directas son improbables, pero el cielo nocturno cambiará. A lo largo de millones de años, Andrómeda crecerá más grande y brillante, dominando eventualmente la vista. Las dos galaxias se entrelazarán, se fusionarán y se asentarán en una nueva forma, posiblemente una galaxia elíptica gigante. Los astrónomos han bautizado cariñosamente a la futura fusión como Milcomeda. Sí, en serio, la nomenclatura científica tiene sus momentos de capricho, pero incluso antes de que comience esa gran danza, las colisiones continúan a nuestro alrededor. Las galaxias en cúmulos densos interactúan constantemente, sus formas se distorsionan, su gas se agita. Es parte del ciclo de vida del universo. Las galaxias no son islas estáticas, evolucionan, crecen y cambian a través de las relaciones, como todo lo demás en la naturaleza. Lo especialmente fascinante es que estas interacciones no son solo destructivas, en muchos casos son creativas. Las fusiones pueden reiniciar la formación estelar, alimentar agujeros negros centrales y reorganizar el contenido de las galaxias de maneras que conducen a estructuras completamente nuevas, como podar un árbol o mezclar dos colores de pintura. El resultado es algo nuevo, desordenado al principio, pero a menudo más vibrante que antes. Y en este cosmos en constante evolución, las colisiones no son la excepción, son la regla. Tendemos a pensar en el universo como un lugar tranquilo e inmutable, una especie de cielo nocturno eterno, salpicado de estrellas congeladas, pero está vivo. Las galaxias se desplazan, caen unas sobre otras, mezclando su luz, sus estrellas y sus historias. Incluso ahora, en algún lugar, dos galaxias comienzan su larga y lenta danza. Un día chocarán, no con violencia, sino en unión, y nacerá una nueva galaxia, tal como siempre ha sido, tal como siempre será. Contemplar el espacio es contemplar el tiempo. Es uno de los hechos más silenciosos y asombrosos del universo. Cada estrella que ves en el cielo nocturno, cada galaxia capturada por un telescopio, no te muestra cómo se ve ahora, sino cómo se veía entonces. La luz, a pesar de su notable velocidad, todavía tarda en viajar, y el espacio es vasto, muy, muy vasto. Así que, cuando miramos las estrellas, estamos, literalmente, viajando en el tiempo. Toma el sol. La cálida luz que toca tu rostro durante un paseo al atardecer salió de la superficie del sol hace unos 8 minutos. Esa luz estelar ya tiene 8 minutos de antigüedad. Cuando llega a la Tierra, nunca ves el sol como es, lo ves como era. Muévete más allá de nuestro sistema solar y el retraso en el tiempo aumenta. La luz de Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano a nosotros, tiene más de 4 años, y el resplandor de la galaxia de Andrómeda, esa es luz antigua, comenzó su viaje hacia nosotros hace más de 2,5 millones de años, mucho antes de los primeros humanos, mucho antes del lenguaje escrito, mucho antes de la rueda. Ese suave brillo en el cielo es un recuerdo, un susurro de un pasado tan distante que precede a todo lo que conocemos. Pero podemos ir aún más lejos. Con las herramientas adecuadas, podemos mirar miles de millones de años atrás, casi hasta el principio. Cuanto más profundo miramos, más atrás en el tiempo retrocedemos. Es como pelar las capas de la historia cósmica, un fotón a la vez. Aquí es donde los telescopios se convierten en máquinas del tiempo. Toma el telescopio espacial Hubble, por ejemplo, lanzado en 1990 y orbitando muy por encima de la atmósfera terrestre. Hubble nos ha mostrado cosas que nunca imaginamos que veríamos. Uno de sus logros más famosos es el campo profundo del Hubble. Una idea simple, en realidad. Los astrónomos apuntaron el Hubble a lo que parecía una porción de cielo completamente vacía, una parte tan oscura y en blanco que parecía que no había nada allí. Lo dejaron observar durante días, y cuando las imágenes regresaron, ese nada se convirtió en un mar de galaxias, miles de ellas, cada una conteniendo miles de millones de estrellas,
todas empaquetadas en un punto del cielo más pequeño que un grano de arena sostenido a la distancia de un brazo. Algunas de esas galaxias tenían más de 13.000 millones de años. Estábamos mirando atrás en el tiempo, casi hasta el momento en que las galaxias comenzaron a formarse. Esa luz había viajado durante casi toda la edad del universo solo para llegar a nosotros. Había cruzado distancias inimaginables, había pasado por incontables maravillas, y finalmente aterrizó en el espejo del Hubble, dejando un rastro débil pero permanente. Ahora tenemos una máquina del tiempo aún más poderosa, el telescopio espacial James Webb, lanzado en 2021. Webb puede ver aún más profundo en el pasado, no solo porque es más grande, aunque lo es, con un espejo de más de 6 metros de ancho, sino porque ve en infrarrojo. Eso es clave. A medida que el universo se expande, la luz de galaxias distantes se estira, como tirar de un caramelo, desplazándola a longitudes de onda más largas. Este proceso se llama corrimiento al rojo, y significa que las galaxias más tempranas ahora brillan principalmente en luz infrarroja. El Hubble podía vislumbrar algo de esa luz. Webb fue construido para bañarse en ella. Ya nos está mostrando galaxias que existieron apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Algunas son pequeñas, irregulares y caóticas, justo como esperaríamos. Otras son sorprendentemente maduras, como ciudades completamente desarrolladas, que aparecen justo después de que se construyeron las primeras chozas. Estos descubrimientos están reconfigurando nuestra comprensión de lo rápido que se formaron las galaxias, y quizás incluso reescribiendo partes de la historia cósmica. Y aquí está la parte más poética. Cuanto más lejos está una galaxia, más joven es en realidad, pero más vieja nos parece, porque la estamos viendo como era hace miles de millones de años. Podrías pensar entonces que siempre estamos mirando al pasado, y eso es cierto, pero también es así como aprendemos. No podemos rebobinar el universo, pero no necesitamos hacerlo. Ya nos ha enviado sus recuerdos, un fotón a la vez, y los estamos capturando lenta y silenciosamente con vidrio y oro y mucha paciencia. En cierto modo, esto es lo que a menudo es la ciencia, escuchar el pasado con oídos cada vez mejores. Por supuesto, todo este mirar hacia atrás tiene sus límites. Hay un punto en el tiempo más allá, del cual no podemos ver, el fondo cósmico de microondas, el resplandor residual del Big Bang. No es que no haya nada antes, sino que el universo era opaco. Antes de eso, la luz simplemente no podía viajar libremente. Estaba atrapada, dispersa, como niebla en un denso bosque. Solo después de que el universo se enfrió y se formaron los átomos, la luz finalmente se liberó y comenzó su largo viaje hacia nosotros. Ese es nuestro horizonte cósmico, el borde de la visibilidad. Y más allá de eso, misterio, posibilidad, preguntas que todavía estamos tratando de responder. Por ahora, lo que sí tenemos es extraordinario. Cada imagen de Webb, cada fotograma del Hubble, es una fotografía del pasado, una instantánea de un momento tan distante que parece ficción, pero no lo es. Es real. Esa luz es real. Tocó algo una vez, una estrella, una galaxia, una nube de gas, y ahora te toca a ti. Así que la próxima vez que contemples el cielo nocturno, recuerda que no solo estás mirando hacia arriba, estás mirando hacia atrás, muy atrás. Las estrellas siguen brillando, pero muchas de ellas brillan desde un tiempo en que la Tierra era joven, cuando no había ojos para verlas, ni nombres para darles, y sin embargo, su luz persistió, cruzando el espacio y el tiempo, para encontrarte aquí ahora. El universo no solo cuenta historias, las recuerda. Hemos viajado lejos, desde los primeros susurros de materia hasta las extensas espirales y los brillantes núcleos de galaxias. Hemos observado cómo el universo se ilumina, se organiza y evoluciona. Y ahora, mientras nos adentramos en el presente, descubrimos que el universo está lejos de terminar. Las galaxias siguen formándose, fusionándose, alcanzándose unas a otras a través del vacío cósmico, porque las galaxias, como las personas, tienden a no vivir solas. En cambio, se agrupan, forman grupos, cúmulos e incluso supercúmulos, estructuras masivas tan vastas
que desafían la simple imaginación. Nuestra propia Vía Láctea forma parte de una de estas agrupaciones. El grupo local es un rincón relativamente tranquilo del cosmos, compuesto por más de 50 galaxias, la mayoría pequeñas y tenues, galaxias enanas que orbitan a las más grandes como satélites cósmicos. Los dos miembros más grandes del grupo local somos, por supuesto, nosotros y nuestra vecina, la galaxia de Andrómeda. Somos los gigantes gemelos de este pequeño suburbio galáctico, girando lentamente el uno hacia el otro. Ya hemos hablado de nuestra futura fusión, pero por ahora, las dos galaxias mantienen una distancia respetuosa, lo suficientemente cerca como para notarse, lo suficientemente lejos como para no chocar aún. Alrededor nuestro hay una multitud de compañeros más pequeños, algunas como las nubes de Magallanes grande y pequeña, son fácilmente visibles desde el hemisferio sur, y están en proceso de ser atraídas hacia nuestros brazos espirales. Otras, como la enana de Draco o la enana de la Osa Menor, son más elusivas, colecciones débiles de estrellas que apenas se aferran a sus identidades, mientras orbitan a través del halo de materia oscura de nuestra galaxia. Grupos como el nuestro son comunes, pero son solo el principio. Si te alejas, encuentras cúmulos de galaxias, colecciones de cientos o incluso miles de galaxias, unidas por la gravedad. El cúmulo de Virgo, por ejemplo, se encuentra justo más allá de nuestro grupo local y está lleno de espirales, elípticas y todas las formas intermedias. Aquí, las galaxias no están educadamente distantes, se apiñan, interactúan y a menudo chocan. En estos entornos, casi puedes sentir la tensión, tirones gravitacionales, que ocurren a través de millones de años luz. Estos cúmulos están incrustados en formaciones aún más grandes, los supercúmulos. El supercúmulo de Laniakea, nuestra dirección cósmica en el sentido más amplio, se extiende por más de 500 millones de años luz y contiene alrededor de 100.000 galaxias. Así es, 100.000 galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, todas a la deriva juntas a través del cosmos, siguiendo el flujo de la gravedad, a través de una red que apenas estamos empezando a mapear. Incluso eso es solo un hilo, en la red cósmica más grande, la vasta estructura que forma el esqueleto del universo. Las galaxias no están esparcidas al azar por el espacio. Forman patrones, filamentos, láminas y nodos como una vasta espuma extendida sobre un mar oscuro. Estas estructuras, sembradas en los momentos más tempranos después del Big Bang, han sido moldeadas durante miles de millones de años por el sutil empuje de la materia oscura y la persistente atracción de la gravedad. Entre estos filamentos se encuentran los vacíos, inmensas regiones vacías donde existen pocas galaxias. Algunas tienen decenas de millones de años luz de ancho, oscuras y silenciosas, con solo la ocasional galaxia solitaria a la deriva como un barco en el mar. Es en este contraste entre cúmulos abarrotados y vastos vacíos donde se revela la estructura del universo moderno. Pero no todo está creciendo, no todo avanza. Hay señales de que la gran danza del universo podría estar desacelerando, no en movimiento, sino en creatividad. Muchas galaxias, especialmente las grandes elípticas maduras, ya no forman estrellas, han agotado o perdido el gas necesario para el nacimiento estelar. Las llamamos rojas y muertas, no porque no tengan vida, sino porque sus estrellas envejecidas brillan con una suave luz rojiza y ninguna estrella nueva las reemplaza. Incluso nuestra propia Vía Láctea está formando menos estrellas de lo que lo hizo alguna vez. No ha terminado, ni mucho menos, pero la era del frenético nacimiento estelar ha quedado atrás. Estamos en un capítulo más tranquilo y reflexivo de la vida galáctica, y el universo mismo se expande cada vez más rápido, gracias a algo que todavía no entendemos completamente, la energía oscura. Esta fuerza misteriosa está empujando a las galaxias, lejos unas de otras, a velocidades aceleradas. Durante los próximos billones de años, es posible que las galaxias, no unidas a nosotros por la gravedad, desaparezcan de nuestra vista por completo. Su luz se estirará hasta que ya no pueda alcanzarnos. El universo se volverá más frío, más silencioso y más aislado. Pero no te preocupes, tenemos tiempo, mucho tiempo. Por ahora, las galaxias continúan interactuando, evolucionando
y sorprendiéndonos. Con telescopios como el Hubble, el James Webb y los que están por venir, estamos mirando más profundamente en el espacio y más atrás en el tiempo que nunca. Estamos captando los ecos del nacimiento galáctico, las ondulaciones de las colisiones, el tenue resplandor de las estrellas, recién nacidas en galaxias tan lejanas, que su luz partió antes de que la Tierra tuviera océanos. Cada cielo nocturno está lleno de esos ecos. Cada punto brillante es una historia. Algunas apenas comienzan, otras terminaron hace mucho tiempo, pero todas son parte de esta vasta y hermosa arquitectura. El universo visible sigue pintándose a sí mismo incluso ahora. Las galaxias ya no son solo misterios, son compañeras, maestras, recordatorios de que incluso en un universo tan grande que no podemos contenerlo en nuestras mentes, le pertenecemos y nos pertenece. Y ahora, después de miles de millones de años, y miles de millones de años luz, hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos flotado desde el nacimiento del universo hasta el nacimiento de las galaxias, desde las edades oscuras hasta la primera luz. Así que ahora, mientras tus ojos se vuelven pesados y tus pensamientos se suavizan, te preguntaré de nuevo, tal como lo hice al principio, ¿desde qué lugar del mundo escuchas esta noche? ¿Y qué hora es donde te encuentras? Deja una nota en los comentarios si te apetece. Me encanta saber dónde estas pequeñas travesías están echando raíces en todo el globo. Me recuerda lo conectados que estamos por la maravilla, por la curiosidad y por el polvo de estrellas. Y si disfrutaste flotando a través del cosmos conmigo esta noche, considera dejar un me gusta o suscribirte para más ciencia somnolienta. Hay un universo entero esperándonos, y me encantaría explorarlo contigo. Pero por ahora, descansemos, que las estrellas sigan vigilando, y que las galaxias sigan girando, tal como siempre lo han hecho. Buenas noches, compañero viajero, tu hogar entre las estrellas.